En el Pleno de la Cámara de Diputados, legisladoras y legisladores subieron a tribuna a posicionar sobre la efeméride con motivo del aniversario luctuoso de los caídos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Vamos a ver los detalles. El primer legislador en tomar la palabra fue el diputado independiente Manuel Cloutier, quien aprovechó para referirse al 28 aniversario luctuoso de Manuel Cloutier del Rincón, Maquío. Maquío precisamente fue ejemplo de contrapeso. Nos enseñó dignidad, nos enseñó a la gente a mirarla de frente, ni para arriba ni para abajo. Parte del problema que padecemos los mexicanos hoy es que la clase política quiere seguir viendo para abajo al pueblo y exige que lo vean para arriba. No, mis amigos, hoy el pueblo mexicano ya despertó y se acostumbró a ver de frente. En su oportunidad, el Partido Encuentro Social reiteró que se debe mirar hacia atrás para no olvidar, sino para construir un mejor país democrático en el que las autoridades comprendan que la voz del pueblo debe, dijo, resonar como mandato. En tiempos de turbulencia política, doméstica y global, se antoja conveniente cuestionar seriamente y rechazar con la misma energía a los promotores tanto de la desmemoria como de la reproducción infinita del odio y del resentimiento. El grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza dijo que México es distinto a lo que era hace 49 años, pues en la actualidad la libertad de expresión ya es un derecho constitucional. Aún los más pesimistas tienen que reconocer que nuestros avances son significativos, son democráticos. Hoy contamos con una representación de diversas fuerzas políticas a lo largo y ancho del país y a la sociedad, que es una sociedad más consciente, más participativa y sobre todo consciente del valor de su voz y de su voto. El grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano, en voz de la diputada Verónica Delgadillo, recordó que en el movimiento de 1968, maestros, estudiantes y sociedad luchaban por un incremento de libertades políticas y protestar contra un régimen político opresor. Compañeras y compañeros, hoy esa lucha que inició en 1968 todavía no termina. ¿Y por qué no termina? Porque esa misma clase política sigue aferrada al poder y sigue sin escuchar las exigencias de millones y millones de mexicanos. Por su parte, el grupo parlamentario de Morena recordó que a 49 años de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, ninguna persona ha sido consignada por las autoridades, dejando estos actos en la impunidad. Lo que nos ha dejado como herencia una deuda histórica con las víctimas y la sociedad en su conjunto, y ha tenido como consecuencia un ciclo de impunidad que ha dañado profundamente la confianza en las instituciones. La fracción del Partido Verde Ecologista de México aseguró que del movimiento del 68, México aprendió que vivir es un esquema monopolítico del ejercicio del poder que no escucha a la población, siempre llevará a la crispación social, por lo que se requiere ser incluyente en la toma de decisiones y atender las demandas de la sociedad. A 49 años de los trágicos sucesos que marcaron un antes y un después en la manera en la que se relaciona el gobierno con la sociedad, los avances en cuanto a diversificación de ideales políticos y sociales se ven reflejados en la composición de esta Cámara de Diputados, en donde ya no hay lugar para la mayoría absoluta. En su pronunciamiento, el grupo parlamentario del PRD exigió castigo a los responsables de ordenar el acto en la Plaza de las Tres Culturas, así como que se reabran las investigaciones para que se lleve a la justicia a los autores intelectuales. A nombre del grupo parlamentario, que estas tragedias deben convertirse en un punto de inflexión para que la ruta de la construcción de una verdadera democracia, de un Estado austero, de un régimen donde prevalezcan los derechos humanos y no uno donde se siga escondiendo la verdad y protegiendo a los responsables que ordenaron la masacre de una generación de mexicanas y mexicanos.
El grupo parlamentario del PAN condenó la reacción del gobierno a las acciones estudiantiles de 1968 y a 49 años de distancia reiteró que fue resultado de un régimen autoritario, por lo que hoy dijo se debe rescatar el valor de la memoria y comprender los resultados que estos hechos trajeron en la vida institucional del país. Las semanas pasadas hemos visto cómo debemos alzar la voz para que nunca vuelva a ocurrir algo así. El movimiento estudiantil expresó un quiebre generacional. Era inadmisible que la sociedad siguiera oprimida por un régimen cuyas acciones violaban las garantías individuales de manera recurrente, como lo hizo ese 2 de octubre de 1968. Finalmente, el grupo parlamentario del PRI recordó que las peticiones del movimiento del 68 fueron vanguardistas, como la derogación en el Código Penal del denominado delito de opinión, figura que atentaba contra la demanda de libertad de expresión, que aseguró hoy es una realidad. En 1969. Actualmente, el México en el que vivimos es plural y democrático. Las fechas simbólicas suelen convertirse en momentos para reflexionar sobre algún suceso que dejó huella. En el país hay cerca de 70 millones de mexicanos que no vivieron el momento del movimiento estudiantil, pero lo que debemos saber es que las cosas cambiaron y que en la educación y en la libertad se confirma la democracia. Vamos a una pausa y cuando regresemos, con motivo de la glosa del quinto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República avaló el calendario de comparecencias de diversos funcionarios. No le cambie.